Desde el estudio B de Hermes, esto es Gabrielis Cast. Y ahora su host, Juan Sebastián Díaz. Buenos días, oyentes gabrielistas. Díganos, ¿ya hicieron sus tareas y actividades? Si es así, ¿ustedes se apoyan en la inteligencia artificial? Uno de los temas de más interés en las aulas de clase y la razón de este programa es el uso de la inteligencia artificial en lo académico. El día de hoy vengo a presentar junto a varios estudiantes un debate sobre la temática. Con ustedes, varios estudiantes del grado 11 y un invitado especial. Esto es Gabrielis Cast. Díganos, ¿cuáles son sus posiciones sobre este tema? ¿Están a favor, contra o no tienen una posición clara? Bueno, yo estoy a favor. El por qué es porque, a pesar de que no se le está dando muy buen uso a la inteligencia artificial, es una de las mejores herramientas para conseguir información que tenemos hoy en día. Es una de las más certeras y es una de las que más información tiene. También eso es lo que hace que sea de las mejores. Yo estoy en una posición intermedia porque realmente depende del estudiante, ¿sí? La herramienta está ahí, la inteligencia artificial es eficiente en su trabajo, pero realmente depende cómo el estudiante la usa. Entonces, más bien quiero definir si con educación se refiere a aprender literalmente o aprender intelectualmente. En mi caso, igual a mi compañero, yo me encuentro en una situación intermedia, porque pienso de que, de cierto modo, así como la IA tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, por el simple hecho, en el hecho de ser intelectual, a el hecho de aprender y memorizar. Yo también me encuentro en un punto intermedio, ya que considero que la inteligencia artificial es muy necesaria últimamente. Vemos que los estudiantes y profesores le dan un uso muy bueno, se ha hecho muy necesario, pero siento que con el pasar del tiempo puede afectar en la parte interna a los estudiantes, ya que estos no estarían buscando como tal aprender, sino simplemente hacer las tareas de los profesores. Entonces siento que eso estaría afectando mucho a la juventud de hoy en día. Ok. Bueno, es que todo yo creo que hay que verlo desde un lado objetivo, o sea, respeto sus posiciones. Okay. Pero antes, cuando no existía la inteligencia artificial, las tareas se hacían por medio de búsquedas de Google. Todo era búsquedas de Google, Wikipedia, y los estudiantes también usaban estas herramientas para responder preguntas de pensamiento crítico, también de información, que para lo que se debería usar, pero también de pensamiento propio. O sea, la inteligencia artificial no es algo que haya cambiado el método de los estudiantes, no, el método siempre ha estado en hacer más fácil las tareas que tienen y hacerlas de manera más rápida. Que eso repercuta en la inteligencia de ellos y en su pensamiento crítico sí lo repercute, pero eso no es culpa de la inteligencia artificial, sino de que es que hay años y años y años que los jóvenes han usado y abusado de las herramientas que tenemos en el internet para responder preguntas. O sea, no es nuevo. La inteligencia artificial lo que hace es que sea más sencillo buscar esta información. Claro que hay estudiantes que para preguntas de pensamiento propio usan la inteligencia artificial, que no quiero decir que esté bien, pero es que la inteligencia artificial es la herramienta más perfecta que ha creado el ser humano hasta ahora para la búsqueda de información y para la recolecta de información. No hay una herramienta mejor que la inteligencia artificial. Y no hablo de ChatGPT, hablo de todas las inteligencias artificiales en general. El tema es que los jóvenes siempre han utilizado herramientas que les faciliten sus tareas. Antes de la inteligencia artificial era Wikipedia, antes de Wikipedia era Google y así sucesivamente. Sin embargo, no es totalmente perfecta porque las mismas compañías, incluso ChatGPT, aparece un mensaje abajo del chat, claro, y dicta que ChatGPT se puede equivocar. Me imagino que todas las inteligencias artificiales se pueden equivocar. Claro. Y eso refuta lo que tú dijiste de que es perfecta porque también puede llevar a imperfecciones porque no es totalmente eficiente
por el simple hecho de que necesitamos especificar más el prompt que nosotros estamos dando. Nosotros, por ejemplo, queremos buscar una definición, pero esa definición lleva dos diferentes términos, entonces nosotros tenemos que especificarle a la inteligencia artificial. Al fin y al cabo depende del uso que le da el usuario, ahí está la herramienta, Sí, claro. es eficiente en su trabajo. Es que yo dije que es perfecta para recolectar información. Ese es el tema. La IA obviamente no siempre es perfecta porque la información que ella tiene es la que ha recolectado el ser humano durante siglos de existir. La humanidad le ha implantado la información a la inteligencia artificial. Obviamente hay informaciones que no son exactas porque el ser humano no tiene todo exacto, la verdad no es absoluta como ya sabemos. Hay muchas informaciones que tiene la inteligencia artificial, sobre todo para las respuestas de pensamiento crítico, que es lo que les estaba diciendo ahorita. La inteligencia artificial no tiene un pensamiento crítico. Obviamente va a haber respuestas de pensamiento propio que la inteligencia artificial no va a responder exactamente, no las va a responder bien. ¿Por qué? Porque es una máquina. Eso no quita que es una máquina. Por eso yo defiendo mi postura, porque es que la inteligencia artificial es la mejor herramienta que hay para recolectar información. Tú quieres aprender algo, o tienes una tarea para aprender algo, en vez de preguntarle a la inteligencia artificial, copiaría, tú puedes preguntarle a la inteligencia artificial y con base a lo que te dio, crear tu misma respuesta y tú estás aprendiendo. Lo que pasa es que no lo usan de esa manera, pero es la manera perfecta para aprender actualmente. También, agregando lo que dijiste tú, es cierto que la inteligencia artificial no tiene su base propia, porque cuando pedimos información sobre que de una opinión, vemos que la da hacia los dos lados, no nos da un punto definitivo. También es el hecho de que sí, nosotros como estudiantes, me llevo a incluir a veces, le damos mucha dependencia a la tecnología y eso es lo que es. No nos dejamos basar sobre como hacíamos antes, de que de cierto modo pensábamos por nosotros mismos, por nuestro criterio. Decíamos que podíamos hacer esto y le damos un punto final. Más ahora siempre nos basamos en todo lo que dice la inteligencia, no nos basamos en nosotros mismos. Ahí está el punto y yo creo que esa es una de las preguntas que nos deberíamos de hacer. Porque es que la culpa del poco pensamiento propio y crítico que tienen los estudiantes ahora, ¿es culpa de la inteligencia artificial o es culpa de los mismos estudiantes por el uso que le dan a la inteligencia artificial? Yo creo que esa debe ser una de las preguntas más importantes de hoy. Por eso ahí está la pregunta de que qué efecto ha tenido la inteligencia artificial a la educación. O sea, ya definimos que la inteligencia artificial es una buena herramienta, una herramienta eficiente, pero tenemos que definir la educación como tal. O sea, qué efecto tiene, qué causa-efecto tiene en la educación. Bueno, y yéndonos a lo que está pasando en realidad, se están viendo, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, a las IFES. El año pasado el puntaje de IFES, no solo en el colegio, sino a nivel nacional, subió mucho. Demasiado. Te puedo casi que apostar que si no hubiera sido por muchas de las ayudas que nos da la inteligencia artificial, no se hubiera podido lograr. ¿Por qué? Porque es que la inteligencia artificial, si tú la sabes usar, puede ser el mejor profesor que hay. Porque es que no hay profesor que tenga la capacidad de enseñanza que tiene la inteligencia artificial. Obviamente no es perfecta, pero es que recolecta todo. Puede ser profesor de lo que tú quieras. Todo depende en el uso que le dé el estudiante. Porque es que hay muchos estudiantes que, como ya dijimos, la usan para todo, hasta para las preguntas de pensamiento propio, que son preguntas que no se deben de usar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como ya dije, es una herramienta que recolecta información. Muchos estudiantes la usan mal, sí. Puede que repercuta en la inteligencia de los estudiantes y en su aprendizaje, sí. Pero ahí está. ¿Es culpa de la inteligencia artificial o es culpa de los estudiantes? Porque para mí es culpa de los estudiantes, no de la inteligencia artificial. Es por el mismo hecho de que es culpa de los estudiantes. Ahora mismo yo voy a lanzar un pensamiento a favor del hecho de que los estudiantes no aprenden de la inteligencia artificial, no intentan memorizar y decir entendí esto, sino que simplemente hacen la pregunta, copian y pegan en su cuaderno y más no aprenden de lo que acaba de decir. Yo tengo una pequeña inquietud al respecto que mencionaste sobre la inteligencia artificial ayuda para el ICFES. Sí. No estoy tan de acuerdo en esto porque si bien sabemos el ICFES no te pide tu opinión, te pide como tal, te pone un texto. Tienes que saber leerlo y al tú leer
la inteligencia artificial no te va a ayudar en nada. No, pero es que yo te estoy diciendo que la inteligencia artificial te ayuda para practicar para las IFES. Tú le puedes poner a la inteligencia artificial, créame una mini prueba de lectura crítica con base IFES y ella te la va a crear. Y así puedes aprender y mejorar con base a la inteligencia artificial, con ayuda de la inteligencia artificial y para las IFES. O sea, la herramienta de la inteligencia artificial, sea la inteligencia artificial que sea, ayuda. Lo que pasa es que los estudiantes la usan como no la deben usar, porque tampoco es justo que los estudiantes dejen de usar su razonamiento para usar la inteligencia artificial. Es algo ilógico y es algo que está retrocediendo la humanidad. Pero no es culpa de la inteligencia artificial ni de los que crearon la inteligencia artificial. Es culpa de los que usan la inteligencia artificial y de cómo usan la inteligencia artificial. Entonces, Daniel, ¿tú puedes considerar que utilizar esta inteligencia artificial como una tutoría puede hacer reemplazo de los cursos intensivos de ICFES que estamos, por ejemplo, nosotros teniendo este año? Yo siento que no sería reemplazo, pero sí sería un apoyo muy grande. Sí, porque vamos a suponer los sábados que tenemos pre-IFES, que son los cursos de apoyo para las IFES, son muy buenos, sí, te ayudan porque los profesores son magníficos, pero si tú lo complementas con un entreno en tu casa, dado por una inteligencia artificial, vas a mejorar mucho y se va a notar mucho el cambio con respecto a los estudiantes que no usan ese entrenamiento, ese refuerzo. Y con relación también a, por ejemplo, los grupos de WhatsApp o grupos de redes sociales de estudio para el ICFES, ¿también te consideras que pueden ser un apoyo o que la inteligencia artificial puede reemplazarlos? Yo siento que sí sería un apoyo, pero también siento que podría reemplazar. Yo siento que la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar muchas cosas, incluso a los profesores, porque es que, como te digo, no hay profesor que sepa más que una inteligencia artificial, es la pura y cruda verdad. Por más que el profesor se instruya toda la vida en una materia, la inteligencia artificial, por el simple hecho de tener todas las bases de información que hay en toda la internet, va a tener más información que un profesor. Y si se sigue puliendo la inteligencia artificial, va a llegar a destronar a todo lo que conocemos como la escuela hoy en día. Yo siento que en un futuro la escuela va a ser totalmente diferente a lo que hay hoy en día. Y entonces también relacionando nuevamente el tema de que tú dijiste, la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar bastantes cosas. Claro. Por ejemplo, ahora, ¿tú opinarías de que la inteligencia artificial, al igual que, por ejemplo, tu campaña de personería, tú utilizaste Gemini para hacer, por ejemplo, algunas imágenes, sí. Algunas imágenes, creo que la imagen de la cuenta de TikTok de tu campaña de la persona. Sí, porque... ¿Tú consideras que, por ejemplo, ChatGPT o cualquiera de estas inteligencias artificiales pueda llegar a ser el reemplazo de, por ejemplo, asignaturas como artística? Diseño gráfico. No tanto artística, porque es que la artística no hay forma de copiarse de la inteligencia artificial, se basa en dibujar tu propio. Pero para mí materias en un futuro como diseño gráfico, bueno, sí, más que todo diseño gráfico, marketing incluso, van a haber muchas materias que se van a terminar acabando por la inteligencia artificial, porque es que todas las empresas, y no solo las empresas, los mismos humanos, si tienen algo que es más eficiente y más barato, lo van a mantener. Por eso yo usé la inteligencia artificial en su momento para mi campaña para crear las imágenes. Era mucho más barato usar una inteligencia artificial para crear estos diseños a usar un diseñador gráfico que es más caro y puede ser menos eficiente. Bueno, de acuerdo con mi experiencia como diseñador gráfico, yo siento que si la inteligencia artificial puede servir en aspectos tipo, en el tema de la generación de imágenes, en eso sí no hay excusa, que eso ha servido, porque incluso yo como diseñador gráfico lo he usado. La situación es que cuando la inteligencia artificial en el tema de la generación de diseño como tal, tú puedes ver como un tipo de diferencia en el tema de un diseño hecho con inteligencia artificial y un diseño hecho con una persona, un diseñador gráfico. Sí. O sea, has visto que en la inteligencia artificial se ve como la ilustración como claro, más genérica. Sí. Igual a todo se ve como muy saturado, muy empachado, en pocas palabras. Pero en cambio, cuando lo hace un diseñador gráfico, ve la intención del diseño, ve la estrategia que le puede generar el diseño, ve como que el punto, conectar con el cliente y conectar con pues los clientes que quieren llegar al cliente en cuestión. Entonces, yo siento que sí, la inteligencia artificial yo considero que aún
no se puede como que decir como que se puede asimilar a un diseño que puede hacer un diseñador gráfico profesional que ya tiene experiencia, ya tiene conocimiento en eso. Tú lo has dicho, aún. Exacto. La inteligencia artificial tiene 3 años de estar firme instalada en el mundo. Tiene 3, 4 años, creo que 5 como mucho. Y ya llega a una perfección a veces que videos parecen reales, hechos por inteligencia artificial. Y para mí, si le damos 5 años más a la inteligencia artificial, sus diseños no van a poder diferenciarse con lo que hace un diseño. Lo que pasa es que no es auténtico, o sea, como lo dices tú, llega a parecerse real, pero no es auténtico. Y estoy muy de acuerdo contigo con respecto a que la inteligencia artificial puede llegar a ser una herramienta. Estoy de acuerdo que puede llegar a servir, por ejemplo, en dudas que nosotros no tengamos, que algunos estudiantes tengan esa pena de decirlo en público, pero pueden recurrir a la inteligencia artificial personalmente, privadamente, pero que llegue a reemplazar como tal a los profesores, no estoy de acuerdo porque esa parte humana la llegaríamos a perder, porque no es lo mismo interactuar con un ser humano, un profesor humano, a interactuar con la inteligencia artificial, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Porque no fluye, sobre todo que estamos hablando del cerebro de un niño, de un preadolescente que requiere habilidades y comunicación social. No es lo mismo comunicarse socialmente con una inteligencia artificial que replica, más no es auténtico, a conversar con un humano y entenderse con un ser humano como tal. Es que cuando yo digo reemplazar a los profesores no quiere decir que los niños van a dejar de hablar con gente, porque es que los niños obviamente necesitan a un adulto ayudándolos, pero es que la inteligencia artificial ya está reemplazando poco a poco y está desplazando a los profesores, si lo notas. ¿Por qué? Porque es que, queramos o no, hasta los mismos profesores están utilizando hoy en día la inteligencia artificial para buscar la información de sus clases, para crear algunos planes de aprendizaje, para crearnos actividades. O sea, poco a poco la inteligencia artificial está desplazando a los profesores y está ayudando. Actualmente los está ayudando a hacer muchas actividades, como empezamos usándolo los estudiantes que nos empezaron ayudando. ¿Quién dice que en 5 años, bueno, no en 5, en 10 años más, la inteligencia artificial no puede reemplazar a un profesor? Sí, es lo que está haciendo ahora mismo, porque la inteligencia artificial hace que el profesor deje de buscar y deje de, a veces, confiar en su conocimiento para confiar en el conocimiento que le da una inteligencia artificial. Pero eso no demuestra que la inteligencia artificial pueda reemplazar al profesor. Más bien yo digo que lo dejamos a la inteligencia artificial como una herramienta como tal, y que está bien, sí, los estudiantes pueden seguir teniendo vida social a pesar de tener una inteligencia artificial, algo mecánico, pero realmente no todo es conocimiento, sino la dinámica como tal. Si tú te das cuenta, cada profesor tiene su propia dinámica y muchos son eficientes en su dinámica. La inteligencia artificial no podría llegar a tener esto. Simplemente es la inteligencia artificial, te pone la información y ya, eso está bien, te pone la información exacta, la más precisa que puede encontrar, aunque algunas veces imprecisa, pero con un profesor es muy diferente porque llevan años de su vida, más años que la inteligencia artificial, especializándose en esa área para compartir esos conocimientos con los estudiantes, y además de eso comparten también ese dinamismo social que no lo puede replicar 100% la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no siente emociones, sí, claro, no tiene conciencia. Exacto. Yo siento que tú te estás basando más en la parte de lo que es, como por así decirlo, el alma que puede llegar a tener un profesor siendo ese docente, mientras que Daniel se basa más que todo en la información que puede llegar a producir la IA. Si yo me baso principalmente en lo de Daniel, que en ese caso le doy más positividad a Daniel, la IA sí puede llegar a desplazar a un profesor por el simple hecho de que tiene más información que un profesor, por más que el profesor, el docente, se tome años y años de su vida estudiando esa misma información, sigue siendo humano. Un humano no necesariamente se va a aprender por completa esa información o lo va a tener guardado en su mente como siempre, puede equivocarse, mientras que la IA muy poca probabilidad podría haber equivocarse, sino que siempre mantiene esa información intacta. Sí, pero debe haber algo que administra la inteligencia artificial y supervisa esa inteligencia artificial, porque no podemos dejar a un ser independiente, mecánico y no consciente a la disposición de unos niños. Pero es que eso tú lo has dicho.
Obviamente lo que tú dices es verdad. Hay muchos profesores que son muy buenos profesores, pero sin decir nombres. Hay muchos profesores que también son muy malos profesores y tienen malas formas de enseñar. Y en eso te doy un punto. Para mí la inteligencia artificial tiene que tener a alguien que la supervise, sobre todo si puede llegar a intercambiar, a desplazar a un profesor. Obviamente hay que tener a alguien que la supervise, pero para nadie es un secreto que en el mundo hay muchas veces que prefieren algo que genere más ingresos y sea más cantidad que a veces hasta la calidad. Entonces, si con una persona que supervise una inteligencia artificial se le puede dar clase a 40 personas, 45, 50 personas, todo un día, se estarían reemplazando a 8, 9 profesores que le den las mismas clases. Se estaría siendo más eficiente. La eficiencia actualmente es la realidad, es algo demasiado importante y es algo que la inteligencia artificial ha pulido mucho y seguirá puliendo mucho. Puede ser que sí sea verdad que la inteligencia artificial, y eso sí sería un punto a discutir, para mí nunca llegaría a ser 100% autónoma. Siempre necesitaría a alguien que le esté implantando información, alguien que le esté supervisando, pero si se logra que ese alguien le esté supervisando, implantando información, ¿qué nos hace pensar que la inteligencia artificial no podría desplazar al magisterio, a los profesores? Pero entonces, ¿por qué no hacemos una mixtura de los dos? O sea, combinar ambos, combinar el dinamismo y el humanismo del profesor y el aprendizaje y el conocimiento de la inteligencia artificial. O sea, que el profesor esté presente en el aula, sin embargo, se utilice la inteligencia artificial otra vez como herramienta, no como reemplazo total. Ahí la inteligencia artificial seguiría desarrollando su empeño en brindar información y solucionaría las imperfecciones de los profesores. Pero es que el tema es que ya eso se hace. Ya la inteligencia artificial es una herramienta para los profesores. Por eso te digo, si en tan pocos años, que son, como te dije ya ahorita, 4 o 5 años como mucho, la inteligencia artificial logró ser una herramienta tan importante como para los profesores y estudiantes, ¿qué te hace pensar que no llegaría a reemplazarlo? Reemplazar a los profesores. No es lo mismo. ¿Pero porque, por qué? La inteligencia artificial, ¿tú crees que la inteligencia artificial te puede entender a ti tus emociones como tal? O sea, específicamente, o sea, digamos que tú eres un profesor y cierto estudiante tiene ciertos problemas de aprendizaje. Pero para eso existen los psicólogos, no los profesores. Entonces ya no estaríamos, hablando del área. Exacto, por eso. Exacto. Entonces, ¿cómo puedes decir cabe. Pero es que yo estoy diciendo que para eso está el profesor. Yo quiero retomar algo. Hablando nuevamente de cómo afecta la inteligencia artificial a la educación. Óyeme, venimos hablando, la inteligencia artificial puede reemplazar profesores, diseñadores y tal. ¿No contaría como un afecto a la educación de las carreras que podrían llegar a tener los estudiantes, a su elección de estudiar? ¿No? Sería una vulneración al derecho de esta elección de los estudiantes de, no, mi carrera ya no me sirve porque la inteligencia artificial me la quitó. ¿No lo Pero es consideras? que hay una cruda realidad y eso no nos podemos hacer los ciegos, y tanto para adultos como para niños es una realidad. Las empresas, las grandes empresas prefieren algo que sea más barato y que hagan más que algo que sea más caro. Pero es que no, la inteligencia antes se usaban empacadores humanos para empacar cosas. Cuando se crearon las máquinas que empacaban también las mismas cosas, se intercambió. ¿Por qué? Porque es más eficiente y más barato. No estás contando con el costo de la producción de esta inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial como tal es económica en cuanto a producción individual, pero la información, el cerebro de la inteligencia artificial como tal necesita una fábrica y un área de cientos de millones de dólares que necesita ser sustentada por litros de agua, por miles de litros de agua, que a la vez tiene daños colaterales y requiere de un alto costo adicional. No me parece algo sostenible a largo plazo. ¿Sí me entiendes? Sino que solamente poniéndote el caso, alguien que quiera tener un negocio independiente podría llegar a tener el uso de inteligencia artificial, pero si no se le apetece, no tiene la oportunidad de estudiar una carrera que él quiera o necesite. Claro, a futuro, que estamos hablando de que podría llegar a reemplazarla, a presente todavía se pueden conseguir. Claro. Es que el tema de lo que yo también les digo es que tarde o temprano las máquinas van a reemplazar en muchas cosas a los humanos. Obviamente hay materias que son difíciles o imposibles de reemplazar, como la psicología. Para mí un robot no puede reemplazar a un psicólogo nunca, pero para mí un robot sí puede reemplazar, y no hablo de robot, inteligencia artificial también, pero puede reemplazar muchas más materias y muchos más trabajos. Lo que es un robot puede reemplazar, como ya dijimos, a un empacador.
no sé si a largo plazo incluso un cocinero puede llegar a reemplazarlo. Si no nos vamos muy lejos, ya hay robots que cocinan algunas cosas, pueden llegar el punto donde un robot o una inteligencia artificial reemplace por completo toda una materia de estudio. Entonces, si reemplazamos todo, el humano, ¿qué Yo no, tendrá que yo no- hacer? yo ¿Qué no he nos va a dicho quedar? que, yo no No, he o sea, dicho que sí, reemplacemos no, todo, pero no. es que el robot va a reemplazar algunas cosas inevitablemente. Sí, pero- es el costo que tiene la humanidad por seguir creciendo y El seguir problema- adelantándose El problema tecnológicamente. es que eso se vuelve ambición, como se simplifica el trabajo, o sea, como dices tú, se simplifica el costo adicional de, por ejemplo, 8 chefs. Una inteligencia artificial puede manejar eso, la cocina. Obviamente se estaría cortando 8 salarios, pero Sí. el problema es que Dejas 8 personas sin trabajo. quedarían 8 Pero es personas que sin ya- trabajo. ya eso- ¿Qué tendríamos nosotros que hacer? Pero Aprender. es que si lo notamos, de pronto es inmoral, sí, pero como ya te dije, desde el punto de vista empresarial, todo lo que sea disminuir costos es bueno. Desde el punto de vista empresarial, a un empresario, dueño de una empresa grande, no le interesa dejar sin sueldo a 8 personas por él ganarse ese sueldo. O es mentira. O sea, no nos podemos hacer los ciegos con eso. No. Si a él le llega un robot que haga el mismo trabajo que hacen 8 personas, con el sueldo de una o pagando menos de lo que le paga a esas 8 personas, lo va a tomar. ¿Por qué? Porque es más rentable para el empresario, es la realidad. ¿Y las personas qué? O sea, los trabajadores. Pero es que ya sí nos estamos yendo a un punto moral de que se están dejando sin trabajo a personas, y las personas, por ejemplo, que quieren estudiar diseño gráfico, si la IA lo llega a reemplazar, tal. O sea, es un punto moral, pero desde un punto de vista empresarial, la IA es y puede llegar a ser más adecuada Dani. para el punto de vista del dueño, del empresario. Si reemplaza el trabajo que hace 8 personas con un solo sueldo o dos, vamos a poner que gasta 2 sueldos. Si reemplaza el trabajo de 8 personas y reemplaza el sueldo de 8 personas, un empresario lo toma. ¿Por qué? Porque se está ahorrando esos 8 sueldos. Pero, o sea, le deberíamos dar más importancia al empresario entonces. No es que le demos importancia al empresario, es que el empresario, el 99.9% de las veces, va a decidir el beneficio propio que el beneficio de los trabajadores. Cuando un empresario encuentra un trabajador que está, te voy a poner un ejemplo que puede sonar feo, un trabajador que está en un problema monetario muy grave y de pronto se roba algo, de pronto el trabajador ni siquiera quería hacerlo, pero hay veces que se encuentra en un punto tan estresante que lo mismo lo lleva a hacerlo, lo despiden. O por ejemplo, cuando una empresa no da abasto para pagar todos los sueldos de los trabajadores, ¿qué toca hacer? O bajar sueldo o despedir personal. Es la realidad. Si no, la empresa se va a bancarrota. La empresa siempre va a preferir el beneficio propio que el de sus trabajadores. El 99.9% de las veces. Bueno, Daniel, y por ponerte un caso hipotético. Ok. Daniel, a ti te gustaría estudiar política, ¿verdad? Sí. En un caso hipotético donde en el futuro la inteligencia artificial termine por tomar estos cargos políticos donde guíen estas el país, ¿qué te quedará a ti? Es que el tema es que eso hay que diferenciarlo mucho. La inteligencia artificial para ustedes tiene razonamiento. No. Entonces, ¿cómo puedes pensar de que una inteligencia artificial puede llevar adelante un país y puede comandarlo sin razonamiento? Es imposible. Se necesita un razonamiento lógico. La inteligencia artificial no lo tiene. ¿Cómo explicas los líderes mundiales que parecieran no tener razonamiento? Bueno, pero hay muchos que sí lo tienen y son los mejores líderes mundiales. Es la verdad. Una inteligencia artificial sin razonamiento nunca va a ser un líder mundial. No, entonces, está bien, cerramos. Muchas gracias por visualizar, muchas gracias por estar pendientes a Hermes. Chao, despídense. Chao. Adiós.